Hay un elemento que es clave en nuestro estudio de el Pentateuco, bueno, de todo el Antiguo Testamento, pero como estamos ocupados del estudio del Pentateuco, lo vamos a mirar específicamente en este aspecto, y es el estudio de los tipos. Los tipos. ¿Qué es esto que se conoce como tipo? Bueno, el tipo es la forma como la escritura, a través del progreso de la revelación, anticipa por medio de una persona, puede ser también una institución, un evento o una cosa en particular. ¿Anticipa qué? Una realidad que revelará más adelante a plenitud. Algo que comienza a mostrarse, una enseñanza, una doctrina, que comienza a mostrarse, si pudiéramos decir, en forma embriónica, y apunta a una realidad que va a ser revelada más adelante, que teológicamente se conoce como el antitipo. Entonces tenemos el tipo que se presenta en sombra en el Antiguo Testamento y el antitipo que es revelado a plenitud en el Nuevo. En el Antiguo Testamento los tipos apuntan a la persona de Cristo o a alguna realidad espiritual que está asociada básicamente a él, ¿no? Entonces, básicamente de esto se trata. Es como la revelación progresiva comienza a correr paulatinamente el velo y podemos ver algunas cosas en sombra que una vez se corre completamente el velo de la revelación, es mostrado a plenitud. Entonces podríamos decir en ese sentido que todo tipo es de naturaleza profética, ¿no? Y no son simplemente ilustraciones, representan algo que se manifestará plenamente cuando Cristo sea revelado en el Nuevo Testamento. Entonces recuerda, el cumplimiento del tipo se conoce como el antitipo. Y es algo así como lo podemos apreciar en este ejemplo, es como la sombra de algo que no vemos con claridad. Uno mira esta imagen y aparentemente es como la sombra de una ardilla que está subida ahí en un armario, ¿sí? El círculo este nos permite ver como la sombra de una ardilla, pero si nosotros abrimos completamente el círculo, apreciamos que no es tal. Es sencillamente la sombra de un ramo de rosas que está también allí en la parte superior del armario. Entonces nota, el tipo nos deja ver simplemente algunas cosas que luego se van a ir ampliando, se van a ir mostrando, se van a ir dando a conocer y podemos verlas con total claridad mucho más adelante. Entonces, ese embrión que apreciamos en el Antiguo Testamento alcanza su plenitud y lo vemos completamente cuando ya Cristo es manifestado. Y otra vez, ¿por qué insistimos que los tipos apuntan fundamentalmente a Cristo o a alguna realidad que está relacionada con Él? Bueno, básicamente por lo mismo que el Señor dijo, cuando invita a sus discípulos a escudriñar las escrituras y les dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras nos fueron dadas como testimonio de Él fundamentalmente. Pero el apóstol Pablo nos hace una aclaración todavía mucho más puntual allí en Colosenses 1:16 cuando dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, todo, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, en ese sentido es que afirmamos que todo tipo de alguna u otra forma apunta a Cristo o a alguna realidad espiritual asociada a Él. Por eso es clave entender, tener claridad sobre esta figura, porque esto puede acarrear un problema serio en el estudio, repito, del Antiguo Testamento y particularmente en nuestro estudio del Pentateuco. La clave es la clave no está en encontrar una explicación o un significado a
todos los detalles de algo que estamos identificando en el Antiguo Testamento, sino poder ver cómo ese evento, ese instrumento o esa cosa, ese elemento está anticipando algún aspecto de la persona, de la obra de Cristo. Tú puedes desviarte estudiando todos los detalles de, por ejemplo, del tabernáculo y sus tiendas y sus cortinas y todo lo demás, y te pierdes de pronto en ese estudio. Uno observa, para darles un ejemplo, las festividades judías, ¿no? Y podemos mirar las festividades judías, cuántas eran, centrarnos en alguna de ellas, quizás la más popular de todas, la Pascua. Pero la idea de un estudio de estos no es para saber exactamente cómo era una celebración de Pascua y cómo poder replicarla ahora entre nosotros. Infortunadamente, prácticas de esas se están dando hoy en la iglesia. Y uno ve cómo la iglesia ha venido despertando toda una serie de fascinación en torno a las ceremonias judías, a los rituales judíos, a las danzas judías, a las vestimentas judías. Y no es eso precisamente lo que el tipo nos está invitando. Repito, de nada sirve que nos reunamos a mirar las hierbas amargas y a degustarlas y a probarlas. Quizás como un ejercicio pedagógico es válido, pero que la iglesia comience ahora a celebrar la Pascua como lo hacía el pueblo de Israel después de salir de Egipto es completamente absurdo. ¿Por qué? Porque, reitero, el tipo lo que está es mostrándonos, anticipándonos el antitipo que es Cristo. Esto es algo así como si tú tienes una foto de una persona que está lejos, tú la miras, tú te recreas en verla, tú casi que le hablas a la foto, estás tan anhelante de la persona que hasta duermes con la foto al lado y todo lo demás, pero resulta que la persona regresa. Llegó la persona, llegó la realidad. Y lo lógico es que ahora disfrutes de la persona, que te sientes con la persona, que converses con la persona, que estés al lado de ella, si es tu esposo, tu esposa, que estés allí. Pero te imaginas si la persona regresa y tú sigues mirando la foto, hablándole a la foto, durmiendo con la foto. Eso es más o menos eso que la iglesia está haciendo hoy, recreando toda una serie de ceremonias que eran sencillamente eso, sombra de una realidad que sería revelada más adelante. Entonces, esta es la importancia cuando estudiamos esas figuras en el Antiguo Testamento. Uno puede apreciar, por ejemplo, el día de Jehová, ¿no? Y los profetas hablaron del día de Jehová con un desconocimiento de un detalle que, por ejemplo, ahora nosotros tenemos. Ellos nunca identificaron que habían dos días. El día de la encarnación, cuando el Señor vendría, pero el día de Jehová, cuando el Señor regresará por segunda vez. Otra vez, los profetas no tenían esa información que nosotros tenemos ahora y podemos apreciarla con toda claridad. Entonces, esto es clave, repito, para no ir más allá de lo que la figura en el Antiguo Testamento quiere anticiparnos, quiere mostrarnos. Algunos ejemplos de tipos que encontramos en el Antiguo Testamento. Tenemos, por ejemplo, el día de reposo, tipo de Cristo y su obra terminada. La obra fue terminada y el Señor reposó, y eso básicamente representa ese día. No hay que pelear si es sábado, si es domingo, otra vez. Eso es desviar la atención. La idea es identificar exactamente qué es lo que eso representa. El matrimonio, por ejemplo, su antitipo es la unión de Cristo con la iglesia. La circuncisión, la unión del creyente con Cristo. El tabernáculo es la encarnación, la manifestación de Cristo ahora entre nosotros, habitando entre nosotros. El sumo sacerdote es tipo del rol intercesor de Cristo en medio de nosotros. La tierra prometida como el lugar de descanso que ahora tenemos en Cristo, donde hemos sido puestos.
Un tipo de persona, por ejemplo, David, como, como pastor y rey, aquello que anticipa la manifestación de Cristo, precisamente encarnando todos esos roles. El cruce del Mar Rojo, como lo dice el mismo Pablo allá en Primera de Corintios, que somos bautizados en Cristo Jesús. El arca de Noé, la salvación en Cristo Jesús, fuimos reservados, guardados en él. Egipto como sistema mundano, y así podríamos seguir enumerando un número interminable de tipos que tienen que ver, repito, con instituciones, tipos que tienen que ver con personas, tipos que tienen que ver con prácticas, tipos que tienen que ver con lugares, pero si usted observa con eventos, pero todos apuntan a realidades o a la persona directa de Cristo Jesús. No desmeritemos el valor que el tipo tiene, pero no olvidemos que es simplemente un anticipo, una proyección, un embrión de aquello que sería manifestado a plenitud luego en la persona de Cristo. La importancia de los tipos en el estudio del Pentateuco. Un abrazo para todos, gracia y paz en Cristo Jesús.